La anciana estaba acostumbrada a vivir en el hogar de ancianos y se había hecho amiga tanto del personal como de otros residentes. Tenía una rutina diaria que le gustaba y anticipaba las visitas de su hija y sus nietos. Pero un día recibió la noticia de que tenía que dejar el hogar de ancianos y buscar un nuevo lugar para vivir. La anciana estaba devastada y desconcertada de por qué tuvo que salir de su casa. Le rogó al personal que le diera una explicación, pero solo pudieron proporcionarle respuestas vagas e insatisfactorias. La anciana notó que un sentimiento de desesperanza se apoderaba de ella mientras el personal empacaba sus pertenencias. No tenía ni idea de sus planes futuros y hacia dónde se dirigía. Experimentó una sensación de desarraigo de su entorno familiar y amado. Finalmente, el personal ayudó a la anciana a subir a una camioneta y la llevaron a un lugar no identificado. La anciana notó que su sensación de pánico crecía mientras observaba el paisaje pasar rápidamente. No sabía a dónde iba ni qué le estaba pasando. La anciana sintió que su corazón se hundió cuando llegaron a la nueva ubicación. Nada como su hogar de ancianos favorito, era un lugar extraño y desconocido. La condujeron a una habitación modesta y sin adornos y le informaron que sería su nueva residencia. La anciana estaba perdida y se sentía sola mientras reflexionaba sobre por qué la habían obligado a abandonar el único hogar que había conocido durante tanto tiempo. Experimentó una sensación de abandono y olvido y fue superada por una sensación de desánimo. La anciana estaba sentada al borde de su cama y rodeada de cajas que contenían sus pertenencias. Sin decoraciones ni toques únicos, la habitación era pequeña y sencilla. Estaba perdida e insegura de qué hacer, sintiéndose como una extraña en una tierra extraña. Notó una pequeña ventana con vista a un jardín mientras escaneaba el espacio. Acercándose a la ventana, miró hacia afuera y absorbió la tranquila escena. En una situación por lo demás desesperada, era un pequeño consuelo. La anciana se tomó su tiempo para ordenar sus pertenencias y personalizar el espacio. Arregló algunas baratijas en los estantes y colgó algunas fotos familiares. Aunque no era mucho, le dio al espacio una sensación un poco más hogareña. La anciana lentamente comenzó a familiarizarse con su entorno durante los siguientes días. Llegó a conocer al personal y a algunos de los otros residentes. A pesar de que este hogar de ancianos no era exactamente como el anterior, los residentes eran cálidos y acogedores, y comenzó a pensar que tal vez podría hacer una vida aquí. La anciana comenzó a participar en algunas de las actividades y eventos ofrecidos y descubrió que le gustaban. Incluso hizo una amiga allí, una mujer que era nueva en las instalaciones. Disfrutaron de la compañía del otro mientras conversaban mientras estaban sentados uno al lado del otro en el jardín. La anciana se fue acostumbrando poco a poco a su nueva rutina a medida que pasaban las semanas. Estaba empezando a pensar que tal vez este también podría ser su nuevo hogar, aunque todavía extrañaba su antiguo hogar y las caras familiares allí. En su habitación, la anciana estaba sentada sola y perpleja. Echaba de menos a su hija y sus nietos, que venían a verla con frecuencia al asilo de ancianos anterior. Cogió el teléfono y llamó a su hija en un intento desesperado por conseguir ayuda. «Hola, mamá. ¿Está todo bien?». Su hija contestó al otro lado de la línea. La anciana respondió, «No, nada está bien. Me trasladaron abruptamente a una nueva ubicación después de que me echaran de mi hogar de ancianos». Después de escuchar esta noticia, su hija expresó su sorpresa y prometió aprender más. El hogar de ancianos trató de explicarle cuando llamó, pero no pudieron hacerlo. Simplemente le informaron que el propietario había tomado la decisión. La hija, que estaba decidida a descubrir la verdad, investigó un poco y se enteró de que la población inmigrante era la causa de la reubicación. El hogar de ancianos había tomado la desafortunada decisión de albergar inmigrantes en lugar de ancianos para ganar más dinero, y la anciana fue una de las desafortunadas víctimas. Cuando la hija descubrió la causa del desalojo abrupto de su madre, se indignó. Le resultaba difícil creer que el hogar de ancianos había elegido anteponer las ganancias financieras al bienestar de sus ciudadanos mayores.
La hija se enteró de que el propietario tenía un acuerdo con el Estado para alquilar las habitaciones a inmigrantes después de investigar un poco y hablar con algunas personas que conocía. El propietario lo vio como una forma de aumentar sus ganancias porque el Estado pagaba más por viviendas para inmigrantes que por el cuidado de ancianos. Esta información conmocionó y angustió a la hija. Le resultaba difícil creer que su madre tuvo que abandonar la casa a la que había llamado durante muchos años para que el hogar de ancianos generara ganancias. Ella creía que las mismas personas a las que se les confió el cuidado de su madre la habían traicionado. La hija tomó la decisión de presentar una demanda por frustración y rabia. Para ver si podían ayudarla, habló con un abogado y le explicó la circunstancia. El abogado prestó mucha atención y le aseguró al cliente que investigaría más a fondo la situación. La hija contrató a un abogado porque estaba decidida a defender los derechos legales de su madre. Ella describió la circunstancia al abogado y esperaba que pudieran encontrar una manera de deshacer el desalojo y devolver a su madre a su hogar de ancianos original. El abogado prestó mucha atención al relato de la hija y examinó más a fondo las circunstancias. Lamentablemente, el abogado encontró que no existían leyes para salvaguardar los derechos de las personas mayores en esta circunstancia. La anciana y su familia no tenían opciones legales porque el propietario tenía el derecho legal de alquilar las habitaciones a los inmigrantes. El abogado hizo todo lo posible para ganar el caso en la corte, pero no tuvo éxito. Fue imposible detener el desalojo legal de la anciana porque se había determinado que era legal. Esta noticia devastó a la hija. Inicialmente, esperaba que el abogado pudiera ayudar a su madre, pero ahora parecía haber renunciado a esa posibilidad. No estaba segura de qué hacer a continuación. Pero el abogado aún no estaba preparado para rendirse. Sabían que había otras opciones disponibles a pesar de que no podían prevalecer en la corte. Aconsejaron a la hija que buscara un nuevo centro de enfermería para su madre que estuviera cerca de su residencia para que pudiera visitarla con frecuencia. Este plan fue aceptado por la hija, quien luego comenzó a buscar un nuevo centro de enfermería para su madre. No importa cuán desafiante pudiera ser la búsqueda, estaba decidida a encontrar un centro que le brindara a su madre la atención y la consideración que se merecía. Fue difícil para la hija encontrar un nuevo hogar de ancianos. Era consciente de que su madre necesitaba un entorno seguro con un personal amable y actividades estimulantes, pero resultó difícil encontrar un centro que satisficiera todas estas necesidades. Dedicó una cantidad significativa de tiempo a leer reseñas, programar visitas y realizar investigaciones en línea sobre varios hogares de ancianos. Pasó mucho tiempo evaluando cada nueva instalación a la que iba, prestando mucha atención al personal, a los residentes y al ambiente general para asegurarse de que encajara bien con su madre. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, muchos de los lugares que visitó no cumplieron con sus expectativas. Otros tenían personal desinteresado o descuidado, mientras que algunos tenían malas condiciones de vida. Aunque fue un proceso difícil y emocionalmente agotador, la hija persistió. Después de semanas de buscar, finalmente encontró un asilo de ancianos que le pareció adecuado. Las instalaciones estaban impecables y cómodas, y el personal era cálido y acogedor. El nivel de atención individualizada del personal y la variedad de actividades que se ofrecían a los residentes impresionaron a la hija. Después de ser expulsada de su residencia anterior, la anciana inicialmente expresó su renuencia a mudarse. El entorno desconocido la abrumaba y extrañaba su antigua habitación y su cómodo entorno. La hija, sin embargo, permaneció a su lado, asegurándole que este nuevo lugar sería tan hospitalario como el anterior. El anciano gradualmente comenzó a relajarse. Comenzó a participar en las actividades disponibles y a mezclarse con los demás residentes, donde hizo nuevos amigos. Como visitante frecuente, la hija pasaba tiempo con su madre y le traía sus golosinas favoritas. Pudo determinar que su madre estaba contenta y feliz en su nuevo hogar, rodeada de familiares devotos. La hija estaba feliz de haber encontrado un centro que podía brindarle a su madre el cuidado y la consideración que se merecía. Aunque estaba consciente de que el viaje había sido un desafío,
sintió que había valido la pena cuando vio a su madre contenta y en casa en su nuevo lugar. Al final, la hija descubrió que seleccionar un hogar de ancianos requería más que simplemente marcar una lista de requisitos. Se trataba de encontrar un lugar donde su madre pudiera florecer, donde pudiera sentirse segura, amada y parte de una comunidad. Y a pesar de los primeros contratiempos y dificultades, la hija estaba complacida de haber encontrado una nueva residencia que su madre pudiera llamar suya.